charla de esta jornada de ciclo formativo del Partido Libertario. Siempre es un gusto poder tenerlo acá. Bueno, en la charla de hoy tenemos un invitado muy especial, que ya lo estaban viendo, ¿cierto?, en el backstage, quien es un ingeniero civil. Él ha sido editor del libro La Nueva Derecha, si es que no han tenido la oportunidad de leerlo, autor de 2 libros en estos momentos que se llama Zonas de Libre Comercio, No lo vimos venir, y además uno de los cofundadores del think tank Ciudadano Austral. Él es de Chiloé. Ha sido un líder destacado desde su temprana juventud y hoy ha venido a hablarnos un poco del desarrollo de políticas públicas con una orientación cierto más libertaria y más específicamente de las zonas de libre comercio. Así que si podemos recibir con un fuerte aplauso a Andrés Barrientos ahora. ¿Ya? ¿Te aprendió? Ahí está. Sí. Perfecto. Ya, muchas gracias, Ítalo, por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Creo que es la segunda vez que estoy con personas del Partido Libertario y bueno, me honra estar acá. Ítalo me comentó en estas conversaciones de café hace unos meses atrás esta intención de hacer unas jornadas de formación para hablar de distintas temáticas de interés, en temáticas públicas. Y precisamente lo que me pidió fue hablar de una aplicación práctica de lo que podría ser nuestras ideas asociadas a los principios de la sociedad libre en políticas públicas, ¿ya? Y para eso yo traje un par de copias de este libro, que fue un libro que saqué hace un poco tiempo, que se llama Zonas de Libre Comercio, Desafíos para un Chiloé moderno. Escuché ahí que Ítalo me presentó que era de Chiloé y precisamente les quiero contar un poco, porque ahí van a poder leer este libro, les quería contar cómo se gestó esto y el por qué, ¿ya? Para explicar un poco la gestación de ese libro, parte el año 2013, precisamente cuando veíamos este derrotero socialista o colectivista que estamos teniendo en Chile, en el cual no veíamos alternativas para incorporar elementos de libertad en la discusión pública. Entonces, con unos amigos que estuvimos juntos en el Liceo de Castro, dijimos, mira, la mayoría de los think tanks o los centros de pensamiento asociados a la sociedad libre, ya sea insertos o que asesoran a los partidos políticos o en el Congreso, están principalmente en la capital, en Santiago de Chile. Y bueno, como somos de Chiloé, decidimos armar una fundación, se llama Fundación Ciudadano Austral, precisamente para llevar las ideas de la libertad a lo que nosotros en ese momento diagnosticamos que eran ideas que no habían llegado a esos lugares. Entonces, así se gesta Fundación Ciudadano Austral, llevar las ideas donde antes no habían llegado. Y eso fue muy positivo porque a lo largo del tiempo, estas instituciones que están principalmente en la capital, acá, empezaron a extender cursos de formación cuando todavía no estaba tan digitalizado. Zoom no era algo normal ni cotidiano. Entonces, en eso, entre reuniones, en qué cosas hacíamos bien, qué otras mal, o cómo íbamos avanzando en pedir colaboraciones, etcétera, con profesores, las instituciones principales empezaron también a hacer actividades en regiones. Y eso es muy positivo en cierta medida porque desde nuestra institución partimos en Chiloé, nos expandimos a la región de los lagos, a Puerto Montt, Puerto Varas, fuimos una cantidad enorme de veces también a Punta Arenas, a Puerto Natales, y eso también mostraba que hay muchos jóvenes que están buscando esa identidad o buscando también que sus ideas asociadas a la libertad puedan expresarse en algún espacio. Y eso no lo estaban haciendo los partidos políticos tradicionales, y eso tampoco en cierta medida estaban muy interesados los centros de estudio que tengo mucho aprecio por ellos, por supuesto, pero que están situados principalmente en la capital, porque los más prestigiosos se dedicaban a la cosa pública, a hacer leyes en el Congreso, más no entregar herramientas doctrinarias a los jóvenes. Entonces llegaba un momento en que hacían un curso y luego se despegaban de eso, por lo tanto las personas no seguían en la actividad, a no ser de que te metieses en un partido político. Y muchas veces hay personas que no nos gusta militar en un partido político y nos gusta desarrollar nuestras ideas y el pensamiento independiente de otra manera.
unos optan por una vía, por otra, etc. Esa es la introducción más o menos algo larga del por qué llegamos a ese libro. Entonces, en esa tratar de influir en lo público, en la discusión pública, veíamos los diarios, decía, vamos a regular la leña. Chiloé, cosa común, todos los políticos salen hablando cuando empieza a aumentar el precio, vamos a regular la leña. Después sale otro, vamos a subsidiar la leña. Y efectivamente, desde la parte ya de la capital regional se empieza a presionar, llegan los diputados y se presenta un proyecto para subsidiar la leña. Resultado, sube el precio, tienen que formalizarse las personas que venden de manera informal en el mercado, tú le compras al vecino, a las personas que conoces de la familia Andrade, cerca de Chonchi, y es algo común en el mercado chilote. Pero la segunda derivada era que todas esas personas que iban a tener que vender, iban a tener que regularizarse, y muchos de ellos no se dedican a eso, sino que lo venden así como los amigos. Entonces, todas esas cosas que tienen implicancia en la política pública, uno empieza a decir, pero ¿de qué manera en Chiloé también podemos incorporar ciertas ideas de la libertad para avanzar en esa agenda? Y ahí surgen cosas bien interesantes, porque el año 2016 hubo una crisis muy importante de marea roja, estallaron las protestas por todos lados, se paralizaron carreteras. Entiendan que una isla que pasa la ruta 5 y es la arteria principal que conecta todas las localidades en estas 10 comunas de Chiloé, queda prácticamente aislada. Si unas personas se toman el canal de Chacao o Pargua para que no pase más gente, Chiloé queda desabastecido. Entonces, todas esas cosas empezaron a estallar con las propuestas de los políticos. Entonces, las propuestas de los políticos tradicionales, cuando hay un problema, ya sea ambiental, social, o lo que sea, es subsidio, entreguemos dinero por acá, pan para hoy, hambre para mañana. Son los que han leído Hayek a Mises lo saben. Entonces, ahí uno se preguntaba, claro, tú llegas al debate público y te instalas en una radio donde están todos los pescadores pidiendo un subsidio, pidiendo cuotas, los políticos diciendo que quién da más, y cómo tú, desde las ideas de la libertad, te sientas a debatir sin también caer en la arrogancia y, además, incorporando un elemento de innovación. Ese fue el momento también, y que es algo que es histórico, en Chiloé se viene pidiendo hacer una región hace, yo diría que más de 15 años, donde algunos políticos que pasan, llegan, prometen en la campaña que vamos a hacer región, no hacen ningún estudio, sino que lo prometen simplemente para generar más burocracia y luego asentarse en sus puestos y tener esa alternativa. En la propuesta constitucional también lo incluyeron algunos políticos que quieren ser gobernadores. Entonces, ante esa propuesta, que no tiene ningún estudio importante, al menos en mi conocimiento, empezamos a ver de que, oye, pero ¿por qué si existen zonas francas? Si Chiloé tuvo una zona franca, ¿cuáles son las implicancias de que hayamos tenido y que después se haya eliminado? ¿Por qué ya no tenemos? ¿Y por qué sí tiene Punta Arenas? ¿Y por qué está la zona franca de Iquique? ¿Una zona franca sirve? Son muchas preguntas que surgen. ¿Para qué una zona franca? Me dijo José Piñera. ¿Para qué? Entonces, todo eso hay que tratar de investigarlo, y eso me motivó que, bueno, siendo chilote, viendo un antecedente histórico, teniendo que todos los políticos prometen que vamos a hacer una región y que va a ser más burocracia, crear una región cuesta a precio de hoy cerca de 33.000 millones de pesos, solo en burocracia. Costo de instalación, para que se hagan una idea más o menos de lo que implica. Y muchos amigos y parientes y gente contratándose, etcétera. Es interesante, pero eso es la realidad. La última región creada fue la de Ñuble, y esa el costo de instalación calculado fue 19.000 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, para que se hagan una idea. Entonces, no es tan simple, esto obviamente para los políticos que andan prometiendo cosas, no es tan simple decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a crear una región para solucionar un problema de postergación, de pobreza, etcétera. Porque primero, si no tenemos los datos, o si no tenemos la capacidad de hacer políticas públicas buenas, bueno, para los que creen en las políticas públicas,
Eh, claro, hay que ponerlo en contexto. Claro, si no tenemos esa capacidad, es muy difícil poder avanzar hacia eso. Entonces la solución simplista, así como a la delincuencia, hoy en una nueva constitución, para el tema regionales a veces creemos una región, hagamos una comuna nueva, etc. Donde el grupo que lo pide es el que quiere tomarse el poder. Eso es, así de simple. Y eso suele pasar. Voy a hacer los que no me siguen en redes para que me sigan ahí y compartan algunas cosillas. Este es Andrés Barrientos C. Ese es el Instagram, ¿ya? Y esto es como un paréntesis, ¿eh? Y el Twitter, Andrés, a los que son tuiteros, Andrés-BTOS. ¿Ya? Ahí, esas son como mis redes por si me quieren seguir. Entonces, con esas preguntas, en la tesis de mi primer magíster traté de buscar algunos antecedentes de ello. Yo había partido con una investigación cuando creamos Ciudad Austral, que es una investigación que tengo ahí pendiente, que es sobre la historia económica de Chiloé. Porque otra cosa que los mitos que se da, bueno, algunos que son de regiones pueden también haber escuchado algunas cosas similares, que Chile tampoco era tan distinto en las periferias de distintos lugares del país, que la postergación, ¿no? Santiago es Chile, eso es algo que tenemos arraigado en nuestro vocablo además. Santiago es Chile, la postergación, siempre todo Santiago, etc. Ya, ok. Y uno empieza a ver que esas discusiones que se arman muchas veces tienen un arraigo cultural, no hay mayor fundamento, o simplemente se empieza a difundir o diseminar una idea que puede no tener una solución real en temas, y tenemos que buscar una alternativa para entregar una política pública o una alternativa de libertad. Entonces, en esa discusión en Chiloé pasa que las personas siempre añoran el pasado. El pasado, antiguamente, vivíamos tan bien, claro, sin zapatos. Vivíamos espectacular sin el consumismo. Claro, un alcalde pidiendo que por favor intercediera el Papa para que lleguen las ondas de radio, para que la gente sepa qué pasa en el mundo. Sin carreteras, sin caminos, la gente se reunía 2 veces, 3 veces al año en distancias de 50 kilómetros. Entonces tú no conocías a tu familia después de un par de años, en mismo Chiloé, en la isla, y te reunías para eventos deportivos, partidos de fútbol locales o eventos religiosos, el bautizo de la guagua o un matrimonio. Eso era. Y te comunicabas principalmente por lanchas y cosas por el estilo. Entonces, claro, hay una cosa de nostalgia del vivir, del buen vivir, pero en términos concretos la calidad de vida era paupérrima en muchas cosas. Entonces, la gente, Chiloé tuvo una época donde disminuyó la población, porque como no había trabajo, no había nada que hacer y había que sustentar la familia. Mi abuelo, por ejemplo, se tenía que ir a Aysén a trabajar con los empresarios ingleses, y después de vacaciones podía volver y traía el pan. Entonces, todas esas cosas, la historiografía no lo analiza de manera crítica. Y obviamente, dado que las humanidades principalmente, y eso yo creo que concordamos acá, de que las humanidades están muy tomadas, al menos en este país, por las izquierdas, entonces le dan otro sentido. El capitalismo es malo, todo es malo, que el consumismo es malo, que la cosa va mal, de que el modelo neoliberal y todo. Claro, entonces para poder atacar ello de manera cultural y con un arraigo local, necesitas también indagar en tu historia. Y ahí están esos relatos de la gente que vivía de esa manera, de que toda la gente prácticamente ocupaba lentes, y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque la vida en comunidad se hacía en los fogones. Entonces, como hacían los fogones y tenían todas las cenizas, el CO2, el carbón, la gente se dañaba los ojos. Entonces, a los 30 años ya toda la gente usaba lentes de estos de doble lente. Los potos de botella, como le llaman. ¿Y eso era una realidad? Bueno, esa investigación está pendiente, pero
de eso salió un apéndice para la investigación de qué era la zona franca, porque la zona franca en Chiloé se creó el año 1954 con el presidente Carlos Ibáñez del Campo, y surgió como una petición, da lo mismo, la postergación. Uno lee los diarios de esa época. Yo pasé en la biblioteca acá nacional como un mes buscando los diarios de la época, que habían dos principales, El Progreso y La Cruz del Sur, dos diarios locales que competían. Uno era conservador católico y el otro era ligado a la masonería, El Progreso, y peleaban entre sí, pero los relatos se repiten. Yo lo leía así y decía, oye, mira, esto es como lo que dice el alcalde no sé cuánto, y era la postergación, de que no llega nada, de que Santiago, etc. Lo mismo, y replicado en el tiempo. Mira, han pasado 70 años ya. Y ahí uno va viendo, indagando en esas páginas, que la pobreza era brutal. Había un dato que es bien interesante, que en Melinca antes pertenecía al archipiélago de Chiloé, y Melinca decía la noticia, año 1954, decía que por primera vez los niños de Melinca conocían los dulces. Era una noticia random, una caluguita que salía: en Melinca llegan los dulces por primera vez. Y relataba, en ese tiempo habían corresponsales, decía, los niños, mientras escuchan la ceremonia de los políticos diciendo que llegan los dulces y todo, les brillan los ojos porque que dejen de la palabrería para que puedan consumir los dulces. Pero mira, imagínate, en Melinca, la primera vez que llegan los dulces en los años 50, no conocían los dulces los niños. Noticias como esa, y tú buscabas en los diarios y salían infinitas noticias de ese tipo. Y empecé a indagar entre el año 50 y el 60 del por qué se creó la zona franca. Algo de eso lo relato en el libro. Y la zona franca, dado esa postergación de isla, obviamente se generaron políticas tributarias de zona franca para la isla, porque además en ese tiempo teníamos una economía de sustitución de importaciones. Entonces había una oficina de burócratas que ponían aranceles a cada producto. Es como, este es el lápiz X, el lápiz X tiene el arancel no sé cuánto. Un vaso de color amarillo, el vaso de color amarillo de plástico, del material no sé cuánto, arancel tanto. Entonces, habían burócratas que se dedicaban a que cada producto tenga su propio arancel. Entonces imagínate eso en un sistema de libre comercio, o tratar de hacer un intercambio con algún país. Tienes que entregarle una sábana. Bueno, eso se sigue haciendo hasta hoy. Cuba tiene listados de productos que tienen aranceles elevados, etc. Claro. Bueno, y hoy tenemos hasta el día de hoy. Sí, claro. Claro. Entonces, exacto. Entonces, bueno, esa economía de sustitución de importaciones, la alternativa que se daba era buscar una zona franca. Y las zonas francas principalmente de la época era importar productos ya terminados, de productos menores: radio, relojes, maquinarias, algunos artefactos para los negocios, etc. Cosas menores. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que relatan también la gente de la época es que algunos empresarios de la capital regional, de Puerto Montt o de Santiago, iban allá, generaban la importación de los productos y después se los traían a Santiago o se lo llevaban para otro lado. Entonces, ahí hay como una visión crítica histórica de que dicen que en realidad no trajo mucho beneficio a los chilotes. Y tú piensas, sí, claro, si eran puros bienes y servicios más allá, y cosas puntuales como un tocadisco, una radio, eran cosas menores. Entonces no era tampoco, y además éramos muy pobres, entonces tampoco podíamos traer una gran cantidad de productos, containers importantes. No, era algún comercio muy chico, pero franco. Entendiendo que teníamos sustitución de importación, entonces era muy difícil entrar con ese tema de la lógica de los productos. ¿Ya? Entonces, para pasar un poco, tenemos esto que es como un tema histórico. Lo mismo ocurre con la región de Magallanes, con Aysén y con la zona norte. Entonces, las zonas francas se han visto como esquemas hoy
como un aspecto para desarrollo económico, territorial, e incluso algunos argumentan de que tiene un carácter geopolítico. ¿Ya? Una de las cosas también que me motivó a estudiar esta materia es si Chiloé no se percibe que hubo mejoras, ¿por qué en otros lugares sí se percibe que hay mejoras? Una pregunta natural de cualquier persona se puede hacer. ¿Por qué en Chiloé no funcionó, por así decirlo? O se quitó el 75 también. Y la cosa, no sé si ustedes saben por qué se terminó la zona franca en Chiloé. ¿Ya? ¿No? Porque perdura la de Magallanes y sigue la de Iquique. Principalmente porque las rebajas, cuando se hizo la reforma económica con rebajas de aranceles importantes, se dejó al 6% con la reforma de los Chicago Boys, lo que se buscó es llegar a que el país completo baje su esquema tributario e importe o exporte. Entonces, al hacer esa rebaja arancelaria, obviamente los economistas de la época dijeron, ¿para qué vamos a tener tantas zonas francas si vamos a bajar tanto los impuestos de manera agresiva que el importar y exportar va a ser a muy bajo coste? Por lo tanto, y esto también es lo que me decía José Piñera, para nosotros era que Chile prácticamente es zona franca, prácticamente. ¿Ya? Ese es como el razonamiento de los Chicago Boys. ¿Ya? Entonces, dado que teníamos sustitución de importaciones, eliminamos eso, bajamos los aranceles para la importación y la exportación, no necesitamos desarrollar zonas francas. Y esa es la razón, y esa es la crítica que yo después hago en el libro, y esa es la razón de que la ley sigue tal cual está y no se ha mejorado. Pero cuando tú ves política comparada y ves cómo está desarrollándose en Dubái, en toda la zona de las costas de China, o recientemente en Colombia, en la política de zonas francas 4.0, tú dices, hay algo diferente, hay algo distinto. Entonces, hay un tema de stakeholders. Entonces, las partes interesadas en la zona norte y en Magallanes, lógicamente, no quieren o no querrían estratégicamente que proliferen muchas más zonas francas. Por una cosa de interés, obvio. Y en la zona norte, lo mismo. Entonces, hay una cosa de problemáticas comparativas. Y segundo, entonces, tenemos la ley de 1975, cuando se hacen todas las rebajas importantes arancelarias y reformas tributarias y se achica el Estado, se disminuye el gasto público, se elimina la zona franca Chiloé también, quedan las otras porque son pasadas a considerar por Hacienda como zonas extremas. Y les voy a contar una anécdota de eso. Entonces, lo que ocurre aquí es que las zonas francas actuales, esto es muy en resumen, las zonas francas actuales son partes interesadas que están en su legítimo derecho, son partes interesadas. Hay desconocimiento de los hacedores de política pública. Desconocimiento político. Hay partes interesadas. Y esas son como las principales aristas del por qué no se ha avanzado para la mejora de la ley que establece las zonas francas hoy. Y aún un stakeholder muy importante que es Hacienda. Ustedes saben que todos los ministerios del país temen Hacienda, porque Hacienda tiene muchos sectorialistas que saben muy bien los proyectos y a veces hay proyectos que están duplicados y el sectorialista le dice, ¿sabe qué? Mire, este lo está haciendo este otro ministerio, su proyecto no está aprobado. Eso suele pasar, a pesar de la ineficiencia del Estado. Hay gente que sí trabaja muy bien en eso. Entonces, Hacienda obviamente ve como
una zona franca como un territorio que no le entrega recursos. Por lo tanto, lo ve como un competidor negativo, entonces no le da el visto bueno, que es algo de la inercia de la cosa pública desde Hacienda. Claro, entonces no ha habido un real interés para hacer esas modificaciones. A pesar de que el año 2017 encargaron un estudio al Banco Mundial para hacer un análisis de la evaluación de las zonas francas actuales, porque esas concesiones duran décadas, entonces se hizo una evaluación. Y justo esa investigación la estaba haciendo de forma paralela y hay algunas conclusiones que estábamos como cercanas en términos de la efectividad de ello. Entonces, para dejarles como la interrogante, esto, a mi juicio, son las tres aristas que tienen paralizado en nuestro país la discusión de la mejora de las zonas francas. Bueno, todavía no empezamos ni a hablar de las zonas francas, pero para poner en contexto, estos tres aspectos yo considero que son como importantes. ¿Cuáles serían las mejoras de las zonas francas? Es que primero, ¿alguien sabe lo que es una zona franca? Como por definición. Una zona libre de impuestos. Ya, pero una zona ¿de qué tipo? Un área territorial libre de impuestos donde hay importación y exportación, ¿no? Por ahí va. Pero es solo con respecto a los aranceles, ¿no? Principalmente, pero no solo eso. Hay otras cosas, por ejemplo, mi hermano está haciendo un servicio en Arica y me comentó que allá, o sea, me contó a mí lo que pasaba en Iquique, que los autos, por ejemplo, podían sacarlos antes cuando llegaban aquí a Chile, algunas cosas. Me comentó algunas cosas legales que tienen más facilidades y hay procesos burocráticos que ya son más rápidos. Sí, también. No sé si sirve de aporte, pero en Uruguay creo que hay varias zonas francas y una de las condiciones que tienen es que por lo menos den un 75% de empleo a personas uruguayas. Y no sé si tiene relación a una isla que se llama Mauricio, que está a un costado de Madagascar, que es una isla chiquitita que mide como 3 kilómetros y también en algún momento fueron muy pobres. Y creo que liberaron la zona, no sé si financiero, lo convirtieron en zona franca, no sé, y tuvieron un crecimiento también potencial. No Sí. sé si conoce el caso, pero... Uruguay tiene la primera zona franca de América Latina, a principios de a mediados de los años 20, o principios de los años 30. Interesante el caso Uruguay en ese aspecto. Tienen un trabajo súper interesante con el tema del software. Entonces eso también lo ayudó a... Creo que Arturo Alessandro tenía en mente hacer algo así en Concepción en los años 20, pero nunca fue como simplemente una idea, pero nunca se llevó a cabo. Esa la desconozco de Alessandri, pero... ¿Y cuánto es la diferencia actualmente, por ejemplo, con una zona que no es franca, con una zona franca en términos... Porque yo viví en Iquique toda mi infancia, entonces cuando yo antiguamente sí se notaba la diferencia entre ir a la Sofri que comprar en un mall, por ejemplo. Pero después era prácticamente lo mismo. Ya, eso lo vamos a hablar después. Por ejemplo, hoy día, no sé, por ejemplo, bueno, hace tiempo que no hay, pero lo último ya un precio de un televisor en el mall, en Falabella, costaba prácticamente lo mismo que en zona franca. Exacto. Entonces ya no se perdió eso. Tenemos la ley de 1975 y desde 1995 en adelante los tratados de libre comercio de Chile son tremendos. Y después con el TPP-11, que probablemente se apruebe, más aún. Entonces, la diferencia, y eso es algo que pasa, y lo que pasa en Chile principalmente, es que no hay mayor diferencia entre ir a comprar una tienda de retail que ir a una zona franca. ¿Por qué? Buena pregunta, es buena pregunta. En la zona franca ya las empresas lo ocupan como almacenamiento, ¿no? Es una de las cosas que está pasando. Te estáis saltando los impuestos, mantenés tu mercadería ahí y después la sobretasás y la sacas al mercado. Esa es una de las cosas que ocurre. Lo que sí tengo entendido es que bueno, tienen menos regulaciones, porque por ejemplo en la zona franca de Iquique llegaban muchos autos usados de Japón que tenían que de hecho hacerle cambio volante Sí. y en otros lugares no se permite traer autos usados por regulación, entonces creo que eso también todavía lo mantiene como facilidades para exportar otras cosas. Para importar, sí, eso ocurre hoy y por eso la mayoría de lo que se percibe como la zona franca es para ir a comprar vehículos. Ya. Eso no quita que una zona franca
no sea una alternativa para desarrollo. Tenemos que tener claro esto. Las leyes desactualizadas a un Chile que es muy distinto al de cuando se crearon esas zonas. Entonces, por eso, como dices, tú eres de Iquique. O sea, me crié Ya, bueno, pero no percibes ese cambio. Tú no entras al Disney World de la Libertad y... No, ya, entonces... sí, se notaba. claro, claro. Entonces, cada vez más no se va a notar. Pero ahí vamos a entrar en eso. Entonces, una zona franca, con todos los comentarios, va bastante bien. Es una área delimitada para establecer una zona donde se liberen los aranceles, tanto de entrada o salida, o incluso también del almacenaje, o de la producción incluso. En Uruguay se puede instalar, claro, me parece que yo lo mencioné, pero es arancel cero, cero impuesto a empresas. La única condición es que den trabajo. Claro, y obviamente depende del tipo de zona franca, lo que quieres lograr, cuáles son algunas regulaciones mínimas que vas a poner, como el tema del empleo, etc. Entonces, ahí vamos viendo que hay algunas cosas conceptuales que son complejas hoy. Entonces tú dices, quiero crear una zona franca en Puerto Varas, para dar un ejemplo normal. Y el requisito hoy es que la zona franca ya no se puede crear, porque hubo un cambio en la legislación donde nuestros senadores establecieron que para crear una zona franca, el requisito es que esté en una región aislada. Antes era en una zona aislada. Y zona puede ser cualquier cosa, puede ser en la división político-administrativa del país, puede ser entre dos regiones. Por ejemplo, vamos a crear acá. No sé. Vamos a crear una empresa de minado de Bitcoin al lado del volcán Villarrica, no sé. Por decir una cosa. Sin impuestos y todo. ¿Por qué no? En una isla. Ya. Pero no se puede, porque el legislador estableció que para crear una zona franca, el prerequisito es tener una región extrema. Entonces, olvídate de Ñuble, olvídate de la Araucanía, olvídate de todo ello. De hecho, en Ñuble, algunos personas, empresarios estaban planteando hacer una zona franca de agro. Pero no se puede. Bajo la legislación actual no se puede porque pusieron más barreras de entrada. Es decir, para instalar parte interesada. Es para decir, obviamente, para proteger a las partes interesadas. O sea, al fin y al cabo, tú ves eso. ¿Qué haces más cuando tú pones una barrera de entrada? Tú dices, eso pasa mucho en la legislación. Por ejemplo, ahora ley fintech. ¿Quiénes celebran? Las fintech instaladas. Pero los que quieran entrar va a ser más difícil. Ya no, tienen que pasar una serie de regulaciones que son cosas que surcaron previamente y ya las que están instaladas. Entonces muchas veces pasa eso con las leyes. Celebran las partes interesadas que ya están instaladas, que conocen el negocio. Es como la ley de reintegro, que no sé si existe actualmente la ley de reintegro de la exportación, que sobre $25.000, $30.000 exportados, ¿cachai? Te devolvían un 6 para fomentar las exportaciones. Ahí Sí. se daba como lo que estáis diciendo, que claro, los que cachaban el negocio recibían de vuelta el 6% por sus $30.000. Claro. Pero los que no tenían que exportar a lo que podían. Sí. Entonces, tenemos un problema de la legislación. Esa es una de las tantas cosas, pero un problema de la legislación que hoy no se puede determinar una zona franca desde el mismo Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda es el que tiene la potestad para hacer eso, a través del Presidente de la República, obvio, de poder crear una zona franca en algún lugar. Todavía no estamos emitiendo juicio de valor de la zona franca, pero no se puede, porque el legislador, el Senado dijo que la zona franca depende de una zona extrema. Yo colaboré con algunas definiciones del concepto de zona extrema en la última ley que se presentó, pero no da abasto para poder instalar la temática de la zona franca, porque esto es una discusión mucho mayor. Es como de nivel de desarrollo país, qué es lo que buscamos, etc. Permiso. Entonces, tenemos un problema conceptual. Si una zona franca, por definición, es una extensión territorial donde se quiere hacer algo libre de impuestos, ¿por qué tiene que ser una región? ¿Por qué prácticamente zona franca es Dubái en algunos sectores? ¿Por qué Singapur tiene muchas zonas francas?
Oh, gracias, Ítalo. ¿Por qué partes de China son zonas francas? Entonces, Chile estableció el criterio del legislador que sean regiones extremas. Solo bajo esa precondición podemos discutir si somos zonas francas, lo cual a mi juicio es erróneo, porque no se condice con la actualidad. Entonces, vamos viendo algunas cosas. Las zonas francas, por lo tanto, como son una extensión territorial, ya entendemos que puede ser en cualquier lugar. Todo depende, obviamente, de lo que se quiera alcanzar. Y ahí vamos a otro ejemplo. Dubái hoy tiene zonas francas de distinto tipo. Nosotros hoy en Chile conseguimos una zona franca como almacenaje de producto manufacturado, como decías tú. ¿Cómo te llamas tú? Jorge. Almacenaje de producto manufacturado, como decía Jorge. Importación de autos de distinta índole, usados. Importación de productos electrónicos. Y en esas regiones la gente no percibe que es más barato o que es grandes beneficios respecto al retail. Por una cosa de economías de escala, las zonas francas son territorios mucho más delimitados y una compra de una empresa de retail que es para todo el país son grandes volúmenes. Entonces, bajo esos grandes volúmenes, la economía de escala hace que disminuya el costo del transporte y puedan vender mucho más barato que una zona franca que es mucho más delimitada, que es una industria más pequeña y que son muchas más empresas en un territorio acotado. Entonces, mayor beneficio, obviamente, que no se percibe, aunque haya. Hay mitos también detrás de las zonas francas, que es el mito que establece Hacienda. Y el mito es que las zonas francas, y esto a modo general, no hacen que se perciban más ingresos para el Estado, desde el punto de vista de Hacienda. Y la experiencia y la evidencia hoy está mostrando que los beneficios directos e indirectos de una zona franca son mayores que los que si el Estado termina desembolsando en subsidios, bonos, carreteras, lo que sea. Y eso hay evidencia. La Organización Mundial de Zonas Francas ha presentado distintos informes de esas materias. Resultados de que hay mayor impacto en el empleo, hay mayor impacto en el desarrollo de infraestructura, que lo hacen los privados, y que el beneficio tributario da mucho más para la gente de un determinado lugar que el ingreso del Estado. El ingreso del Estado podría ser subsidios para la leña, por dar un ejemplo muy burdo, o entrega de bonos para bono invierno. Claro, con ese beneficio tributario y en el largo del tiempo se entrega mucho más para, entre comillas, la sociedad respecto a lo que puede entregar el mismo Estado. Eso hay informes, de ahí se los puedo compartir también de la Organización Mundial de Zona Franca. Entonces, ese es un mito instalado, ¿ya? Y obviamente los que no creen en el libre mercado se van a meter en ese, y van a tomar ese mito como un mantra y lo van a replicar y replicar hasta impedir cualquier cosa que se pueda desarrollar para mejorar estos 3 puntos críticos que yo detecto al menos. Entonces, Dubái hoy ¿qué tiene? Dubái tiene hoy centros de investigación de salud, desarrollo de investigación biomédica, libre de impuestos, son territorios determinados donde no hay impuesto a la renta. Entonces, ¿qué pasa? Universidades norteamericanas establecen un centro de salud con sus estudiantes de doctorado, los envían para allá, trabajan, desarrollan nuevas medicinas, después patentan esas medicinas y obviamente después las venden y las exportan al mundo y las desarrollan ahí, no pagan impuesto a la renta, por lo tanto, obviamente, tienen que, en esa delimitación de la zona, van teniendo esas personas una competitividad muy alta para poder tratar de llegar allá y tener mayores ingresos y además desarrollar sus actividades libremente. Zonas francas de salud. Hay zonas francas de educación. Hay zonas francas de I+I, o de tecnología. Por ejemplo, hay...
En videojuegos sí, pero no estoy muy entendido si es que hay algo. Sí. Entonces tenemos de salud, hay de educación, hay de I más D más I. Tienen estrategias también de poder desarrollar como Silicon Valley, hay sedes de Google, de Microsoft, etc. Y lo interesante es que las zonas francas hoy ya no se están concibiendo tampoco como un mero espacio para almacenar productos, como decimos acá, como tú señalabas. Y eso es todo lo que está pasando hoy acá en Chile, siglo XXI. Sino que se concibe como, si está en una zona franca, es la importación, la entrada del producto, el desarrollo del producto y la venta al mundo del producto, o la venta externa o la venta interna. Entonces podría decir que son como zonas así como de probar el producto para luego ya lanzarse al mercado. Claro, es que no solo el almacenaje, es toda la dinámica que se da. Está libre de impuestos, recibir inversión al tiro, porque Exacto. el desarrollo de X cosas. Entonces, si ustedes revisen las zonas especiales de China, por ejemplo. Porque uno dice, oye, China era súper pobre, ¿y por qué de un rato a otro empezaron a desarrollarse? Independiente de la estrategia estatal que hay, que el mercado está regulado en cierta medida, pero tiene espacios de inversión súper importantes en todas las partes de las costas. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente importante, y sobre todo ahora cuando hubo lockdowns y cerraron el mundo, etcétera, porque el nearshoring, que es nearshoring, que es la relocalización de, por ejemplo, estos centros, de distribuirlos en el mundo, se estima que son cerca de 70.000 millones de dólares que están desarrollándose alrededor del mundo. Entonces, como que el centro de almacenaje, de exportación y de desarrollo de productos disponibles que están invirtiéndose hoy por distintas empresas privadas, por supuesto, algunos estados también, para relocalizar. Entonces, hoy el sistema de puertos es sumamente importante. Chile tiene ahora un proyecto que está trabajando con Argentina, Paraguay y Brasil, el corredor bioceánico. Eso es una brutalidad. Nuestros puertos del norte tienen una oportunidad tremenda de que los productos salgan mucho más rápido y no pasen por el canal de Panamá y pasen directamente a través del Pacífico, del Atlántico. Bueno, eso es para un tema aparte, pero entonces todo esto del nearshoring está asociado a las zonas francas, y eso también llevó a que incluso Naciones Unidas, que ustedes pensarán, ¿no? Obviamente es un organismo burocrático y todo, claro, pero Naciones Unidas diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? El mercado mueve el mundo, estamos teniendo explosiones de proteccionismo, entonces empezaron a ver de que las organizaciones privadas, las empresas se estaban organizando, y se creó la Organización Mundial de Zonas Francas, que alberga solo en América Latina cerca de 330 zonas francas, en el cual, por ejemplo, en Costa Rica el 8% del PIB está dado por las zonas francas que tiene Costa Rica. Costa Rica es uno de los países más prósperos de entre Centroamérica y América Latina, eso lo saben bien. Y 8% de su PIB depende prácticamente de las zonas francas, y por eso han invertido mucho y han desarrollado esas zonas. De la misma manera, Colombia, que tiene en algunas cosas bastantes avances, en otras no tanto, Colombia, con el presidente anterior, presentó un proyecto de ley para modificar su ley de zonas francas, que es lo que deberíamos al menos hacer acá. Y presentó la ley Zonas Francas 4.0, la pueden buscar después. Zonas Francas 4.0 en Colombia, y así se llama, y se pueden dar cuenta de que hizo muchos de los perfeccionamientos que
cuestionan y que algunos cuestionamos de la ley chilena actual para innovar, para desarrollar nuevas alternativas, etc. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, bueno, el caso Dubái, el caso chino, las zonas francas que tenemos en América Latina, cerca de 330, el nearshoring, que se estima cerca de 70.000 millones de dólares que están ahí como proyectos de inversión, que eso lleva infraestructura, capital humano, etc. Y la reciente, el año pasado, se creó la Organización al Amparo de Naciones Unidas de las zonas francas, ¿ya? Zonas francas que se llama UNCTAD. Y esa organización alberga 145 economías del mundo y tiene cerca de 7.000 afiliados de zonas francas en ella. Y ahí, entre esto, se emplean cerca de 100 millones de personas. ¿Y qué es lo que busca la UNCTAD? Lo que busca principalmente es que los acuerdos económicos y los contratos, así también los pequeños o bajos sistemas arancelarios, tengan el mínimo o tengan concordancia unos con otros para hacer el comercio más simple. Que eso es como básico también en los sistemas de acuerdo. Con eso te estás saltando el dumping también que se aplica. Sí, y lo otro que ocurre también es que no todo es color de rosa. También hay algunas cosas. Pongo el ejemplo del dumping porque se está entrando mucho algo de sobretasan al tiro para parar las importaciones. Exacto. Y tienes dumping que puede haber y también tienes mecanismos de tráfico ilícito, de ilícitos. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, los que son muy contrarios a ello explotan mucho más ese argumento. Pero también hay evidencia que muestra que es mucho menor el impacto respecto a los beneficios que trae, ¿ya? Entonces, eso quería como comentarles un poco, porque hay varias cosas. Yo aquí tenía unos apuntes que son, claro, 7.000 zonas francas, y además de algunas cosas que tenemos como importantes para acá, algunos datos que, bueno, Panamá también tiene zonas francas importantes, Guatemala incluso, distintos países, casi todos tienen alguna que otra zona franca, pero todo depende también de cómo se desarrolla el proceso legislativo, de cómo son las alianzas de mercado de los países. Chile tiene una enorme oportunidad. Chile tiene tratados de libre comercio con los países más importantes y las economías más importantes del mundo. Otro dato que se me olvidaba también es que el expresidente, el primer ministro Boris Johnson, en Newcastle, vieron que llevaban con un estancamiento en salarios y en su economía y en el desarrollo territorial, y estableció un proyecto, dudo si se habrá aprobado o si se está en estudio hoy, pero presentó un proyecto para desarrollar 10 zonas francas en el sector de Newcastle. Eso también para que lo vean como proyecto. Otras cosas importantes, bueno, algunas cosas de los desafíos para Chile, que eso lo abordo también en parte en el libro, porque hice un par de entrevistas también a algunos políticos, actores locales, y están los diseños de los modelos de gestión, que eso también es importante. No es solo la política pública y lo que dice el papel del legislador o el que se le ocurre la idea, sino que dentro de ya el desarrollo hay diseño de modelos de gestión logística, que es muy importante, calibración de modelos, desarrollo de las plataformas logísticas, del intercambio del comercio. Sí, claro. Después la generación de estudios a través de las universidades y centros de investigación regional, que eso también es importante para poder darle un arraigo local. La formulación de compromisos interinstitucionales. Muchas veces pasa que la burocracia 1 con la burocracia 2 no concuerdan con lo que están hablando y abordan distintas estrategias, y eso hace que no se entienda el propósito de una determinada política. Que pasa así como izquierda contra la derecha, como los diferentes conceptos que ellos tienen ahí se ven enfrentados.
No, yo lo aquí, con los compromisos institucionales, lo veo como duplicidad de funciones. ¿Ya? Que hay ministerios que, por ejemplo, el caso del agua, los APR, la Subsecretaría de Desarrollo Regional financia APR, el MOP financia APR, los gobiernos regionales financian APR. Entonces, claro, hay duplicidad de funciones y eso es importante que nosotros siempre también estemos ahí tratando de lograr el mejor uso de los recursos públicos. Y lo otro que las zonas francas también dan certeza jurídica. Eso es importante también para aquel que quiere invertir. Lo otro también que es relevante, y esto para decirle a los políticos una y otra vez, es que si se hace esto es para dar invariabilidad a las exenciones tributarias. No puedes decirle que va a tener una exención tributaria a los 5 años que le va a poner un royalty. Si tu inversión es a 20 años, a 30 años, es ridículo. Por eso es lo que está pasando hoy con la reforma a la minería, que es una locura. Tú tomas tu dinero y vas a invertir a otro lado, donde te ofrecen mejores condiciones, obvio. Atracción de inversiones extranjeras. La inversión extranjera directa en Chile ha bajado 33% del 2019 al 2022. De inversión extranjera directa. Entonces, tengo una duda, no tiene nada que ver o sí, no sé, no voy a hacer igual. La NASA está libre de impuestos, me estoy basando en la inversión privada, desarrollo de tecnología, todo privado. Está libre de impuestos la NASA. es que la NASA es estatal. Yo creo que la NASA es estatal. Pero no, la NASA sí, es como una, claro. Entonces, claro, funciona como una empresa pública y la mayoría de los servicios hoy, dado que apareció Tesla, SpaceX, lo externaliza. Me imagino que deben haber algunas exenciones ahí. Por algo se dan la mano Trump con Elon Musk. Sí, no creo que sea casualidad. Franca tiene certeza jurídica. Desde el punto de vista constitucional, ¿cómo eso se aseguraría realmente con todo el caos que está ocurriendo en la actualidad? Es que las zonas francas no necesitan bueno, el marco constitucional no establece lo que es una zona franca. Eso está dado que todos los temas tributarios están de la mano del Ejecutivo, eso es lo que dice la Constitución, nada más. Eso es lo que nosotros entendemos, pero ellos no lo entienden de esa manera. ¿Quiénes son ellos? Me refiero al espectro político de izquierda, que quiere una constitución mucho más paternalista, con funciones que realmente no corresponden a una constitución. No, claro. Sí. Sí, pero claro, hoy esto se ve, dado que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene la potestad del tema tributario, actualmente, eso es obviamente una certeza jurídica, porque tiene que pasar desde el presidente a ser aprobado por diputados y senado para que pueda cambiarse aquello. Y para la creación de zonas francas tienes que hacer un proyecto de ley. Eso, y generalmente son decretos de ley que presenta el Ejecutivo. Y el otro punto que quería comentarles era, entonces, bueno, quedó más o menos claro que esa certeza jurídica, obviamente si tú generas un espacio territorial con ciertos beneficios para desarrollar determinadas materias, en una concesión de tantos años, obviamente eso da certezas jurídicas para poder realizar inversiones. Y ejemplos hay. Ejemplos está Dubái, ejemplos está China, ejemplos hay múltiples. Y lo otro, para ir cerrando, y para que podamos conversar un poco más y todo, que es un tema muy amplio además, uno se mete en una pata y abre una nueva rama de temáticas, es el tema del posicionamiento de regiones o el posicionamiento también del país respecto a la competitividad mundial. Entonces, eso es sumamente importante, que eso a veces en la discusión pública no se toma en consideración de que si tú no haces una reforma, por más que no te guste, por ejemplo el TPP-11, puede que a algunos no les guste, bueno, espera. Entonces, por ejemplo, si tú no firmas algo, lo va a firmar el otro, por lo tanto, es muy probable que tú pierdas ventajas competitivas.
¿Por qué no? Podría ser. Podría ser. Podría ser. Sí, mira, por ejemplo, ahí tú podrías matar dos pájaros de un tiro. Uno, de que un sector político dice que aquí no se produce el producto terminado, sino que solo exportamos materias primas, que eso es un mito igual, ¿ah? Es un mito igual. Pero, claro, claro, que eso igual es un mito, pero podría avanzarse para allá, ¿por qué no? El tema está en que estas tres partes interesadas, estos tres cuellos de botella, son importantes de concientizar y que nosotros también tengamos en cuenta de que podemos desarrollar ideas innovadoras para la mejora del país. Y yo creo que por ahí va el tema, es interiorizarse, hay muchas temáticas, yo les dejé aquí, lean, esto está en español, la otra mayoría de las cosas están en inglés, pero en las zonas francas 4.0 la ley es súper simple del presidente de Colombia, después cuando ya se ejecute y todo, esto en un periodo largo de años, se va a ver cómo fue lo que se desarrolló. Pero la mayoría de los proyectos importantes que se han estado realizando están de la mano de estrategias que tienen el beneficio de desarrollar zonas francas. Y es más, incluso delegados económicos de Naciones Unidas señalaron, que no me gusta citarlos mucho, pero señalaron de que las zonas francas fueron el sector industrial mundial que más rápido se recuperó frente al tema de la pandemia. Y eso obviamente siembra también un precedente, porque si estamos hablando de futuras pandemias y todas esas materias, independiente de los juicios de valor que uno tenga de eso, claro, dinámicas que tengan relación con la relocalización, por ejemplo, de la industria, obviamente va a ser sumamente importante para el futuro del país y del continente. Así que, consulta, por ejemplo, con respecto a la zona franca en Colombia, ¿será posible seguirla explotando, por así decirlo, con Petro? es que yo creo que a ver, una cosa son los líderes políticos que llegan y que quieren hacer su agenda, como pasa actualmente, y tienen un marco institucional que se los impide, la camisa de fuerza. Es mejor hablar de camisas de fuerza que bordes, ojo ahí. Porque ahora está de moda hablar de bordes. Porque tú tienes un borde, piensa en la orilla de la playa. Hay un borde, el máximo que llega, pero cuando sube la marea, pasa el borde. Ojo, porque hay una cuestión semántica que dentro del debate el borde no es la camisa de fuerza que nosotros queremos a los políticos, que se muevan en el ámbito que dice la Constitución y las leyes. El borde es, oye, si yo tengo las manos más abiertas, yo puedo abrirlas un poco más. Es como la ley de un dibujo, siquiera pueden salirse la línea. Exacto. Entonces, claro, yo creo que lo que pasa en Colombia, y espero que sea así, no sabría decirlo, pero si no hacen una constituyente nueva, si no hacen un cambio constitucional importante, yo creo que el marco institucional colombiano va a hacer que después los electores lo cambien. Y así suele pasar, al menos en las democracias serias. Ese es un punto. De hecho, parte de lo que he visto de la discusión en Colombia es que hay cierto consenso, no completo, pero hay cierto consenso de que las zonas francas son políticas de Estado, por lo tanto, no hay que tocarlas mayoritariamente. Pueden hacer algunos ajustes o no, pero que es muy distinto. Es muy distinto porque allá, dado que hay zonas francas más diversificadas, hay más conciencia en los distintos distritos de ella, más no en Chile, que uno piensa y mentalmente siempre piensa en las zonas francas al extremo, como culturalmente siempre lo vemos así, pero no necesariamente es así como lo vimos. Sí. Claro, eso es lo que debería ser. ¿Hay algún partido político que tú conozcas que quiera
Partido, ¿Esté interesado en zona franca? partido no. Partido así como institución, no que yo sepa. Sí, algunos líderes políticos lo han presentado, pero generalmente lo presentan en las campañas, después cuando se empiezan a olvidar de las cosas y todo. Pero sí hay algunos que son defensores de sus zonas francas, por ejemplo, en los extremos, y otros que dicen que efectivamente hay que estudiarlos más para ver nuevas alternativas. Pasa con el caso de los gobernadores nuevos, también que se empiezan a instruir un poco, porque, por ejemplo, pasa el caso de Magallanes, con la zona franca que está en Punta Arenas, y esa zona franca reporta algunos ingresos al gobierno regional. Entonces, claro, desde el punto de vista del gobernador, obviamente quiere que le vaya bien para que pueda tener más ingresos de las utilidades de esa zona franca. Consulta, Andrés, ¿tú qué cambios darías a las zonas francas actuales que existen en Chile? Como que, El primer cambio es el tema de la definición, que es clave. Con esa definición no puedes hacer zonas francas. ¿cuál es la definición actual y La- qué definición Que para crear una zona franca necesita estar asentada o justificada por estar en una región extrema, no zona extrema. Claro, pero las que están actualmente, como si uno quisiera actualizarla, es decir, porque hoy día, si bien no hay mucha diferencia entre una zona franca y el resto del país, ¿cómo hacer que efectivamente cumplan una función diferenciadora y que más gente vaya a comprar o... Ya, ese es un tema complejo, pero por ejemplo, actualmente la legislación o la regulación para esas zonas francas son distintas. Entonces, como que cada articulado está hecho para cada una de las zonas. Lo mismo pasa con la extensión. Por eso no lo vimos, eso lo pueden ver después cuando lean el libro. Leanlo. Sí. ¿Se aplica como a regiones? ¿No puede aplicarse a distintas áreas o esferas de la división política administrativa del país? O sea, como una... Antes decía zona. Antiguamente decía zona y creo que el 2012 los senadores decidieron cambiar la definición de zona a región extrema, ¿ya? Que eso obviamente le hace más complicado. Y después está el concepto primero, luego está, como dices tú, que están las leyes hechas para los beneficios tributarios de X zona y la otra zona, los articulados, los decretos que fijan la extensión de la zona franca, que ese es otro concepto que tenemos acá en Chile, es que dado que hay una zona franca en una región extrema, se puede hacer como un adendum de contrato, por así decirlo, en términos privados, y una extensión de esa zona franca para un determinado territorio en una región contigua. Es decir, de Punta Arenas o de región de Magallanes y Antártica chilena a de Aysén. Y de Aysén hay otra que se aprobó de extensión, es decir, como de Aysén, la extensión a la provincia de Palena. Y al final, al cabo, son dos negocios que tienen importación de autos. Entonces, el beneficio, obviamente, en la provincia de Palena es comprarte un auto. Más allá de eso, no una zona de crear producción, etcétera, o desarrollo. Entonces, ojo ahí. Y ahí, ¿qué es lo que yo esperaría? Una ley macro, una ley marco, mejor dicho, una ley marco que establezca los principios fundamentales de lo que puede hacer una creación de una zona franca, establecer los parámetros para una determinada creación y que tenga también pertinencia regional. No concibo que solo sea algo que esté arraigado en Hacienda. Entonces, ¿Ya? finalmente las zonas francas chilenas existentes son para el intercambio de productos, no hay más beneficios. En gran medida, yo diría en gran medida, no es todo, pero en gran medida. Son zonas francas limitadas. No existe Sí. potenciar o querer buscar el desarrollo, no sé, de una zona para desarrollar industria IT. No, eso no se puede. De hecho, ustedes habrán escuchado, oncólogo no hay o no había en Magallanes, en Punta Arenas. No hay oncólogo, entonces una persona que te dé el cáncer, no hay.
Tú ves la experiencia internacional y hay lugares donde cuando tienen déficit y necesitan innovación, establecen una zona delimitada donde el privado invierte, desarrolla infraestructura y los médicos que llegan no pagan impuesto a la renta. ¿Qué médico no va a querer ir? Y eso es una cosa que también se produce en Chiloé, por ejemplo. En Chiloé hay déficit de médicos. Entonces muchas personas, o bueno, también en mi caso, cuando yo vivía allá, teníamos que movernos a Puerto Montt o a Puerto Vara a buscar un médico. Y después tú te preguntas, pero Hacienda establece asignación de zona. Y esta es una cosa que ocurre. Tenemos asignación de zona. Entonces, si tú eres un profesional de la salud pública, por ejemplo, y tú te vas a Chiloé, tú tienes un porcentaje de asignación de zona, por lo tanto, los ingresos suben. ¿Y qué ocurre con eso? Que el privado no entra, porque no saca las cuentas y no le conviene, porque si tiene la gente del sistema público que tiene asignación de zona, los sueldos son tan elevados, el privado no va a poder invertir. Entonces tienes ese desequilibrio que se produce cuando la política pública ya se deja instalada sin una evaluación posterior. O sea, finalmente el subsidio que están entregando para que profesionales migren a zonas extremas, porque no pasa solo con los médicos, pasa con los profesores, con ingenieros, etcétera, está perjudicando el desarrollo en las mismas zonas de instituciones privadas. En muchos casos ocurre así. Por lo tanto, no hay incentivos para que el privado se vaya. Sí. Entonces el Estado que dice, mira, la gente para que se vaya para allá necesita más ingresos. Entonces desembolsemos dinero para ello. Pero si está solucionando un problema puntual, perfecto. Pero eso a lo largo del tiempo, después en el costo-beneficio para un privado, para instalarse, obviamente es mucho más complicado. Y eso se ve en la realidad actual en Chile. Y Andrés, la experiencia dice que hacer lo contrario, o sea, no subsidiar, sino que incentivar a través de ventajas arancelarias y aún así, permite que el desarrollo sea mayor a que hacer subsidios. Es que hay una mixtura, depende del tipo de políticas, depende también, todos los países son distintos, las regiones diferentes, pero al menos lo que yo he podido estudiar es que muchos espacios donde no existen desarrollos en ciertas materias, cuando se permiten desarrollar zonas económicas especiales, se revierte la tendencia. Entonces, obviamente no necesitan mayores subsidios. Cuando el privado está buscando dónde poner el dinero para poder desarrollar rentabilidad, etc. En Chile igual las zonas francas deberían quizás cambiar porque hoy día solo aranceles. En el futuro quizás se podrían llegar a también zonas francas quitando otro tipo de impuestos, como el IVA, impuesto a la renta. Es que eso es clave, entender que las zonas francas no solamente son zonas de importación, exportación de productos, sino que también es de agregar valor y también de desarrollar el comercio interno y además en distintas materias. Y desarrollar industria, por ejemplo, no sé, siempre se habla en Chile que en la industria manufacturera y todo, quizás se podrían hacer zonas francas quitándole todo tipo de impuestos a determinadas industrias que hoy día no existen prácticamente en Chile. Entonces, ¿cuál es el costo de eso si hoy día no existe, no sé, una industria automotriz? Perfectamente podría ser. Obviamente el capital humano y todo, los costos son mayores, pero eso podría estudiarse. Entonces, el llamado es que si tenemos apuestas innovadoras en el mundo, o sea que tampoco hay que inventar la rueda, hay apuestas innovadoras, tenemos un déficit en nuestra legislación. Es lo mismo que pasaba, la ley de inmigración era del 75, como que todas las leyes, del 75 al 80 se hicieron todas y el legislador se dedicó a la politiquería nomás. Estoy haciendo un reduccionismo enorme, pero uno se da cuenta de eso. Pasa el sistema municipal, fondo común municipal. ¿Cómo se financia la municipalidad? Fondo común municipal, ley 1978. Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿cómo se financian las regiones de Chile? También, 1978, esa fecha. 1975, zonas francas. 1975, la ley de migraciones, etc. Una consulta, ¿en Chile sería aplicable, por ejemplo, sí, yo creo que debería existir en el fondo una ley general amplia, por ejemplo, que es como la ley de compra, una ley más amplia, y reglamentos que aborden temas como los tipos de zonas francas que pueden haber, la tasa impositiva que puede haber, los tipos de productos que se pueden
Yo creo que por ahí es el camino. Yo creo que es el camino, una ley macro que establezca como los parámetros importantes con acuerdo del legislador para establecer nuevas zonas francas, porque de partida hay que tener la voluntad de, y para tener la voluntad de también tienes que tener conocimiento. Entonces obviamente hay un proceso también cultural de empezar a desarrollar estas vías. Y también de entender de que las zonas francas son un mecanismo para el desarrollo territorial. Porque hoy, cuando tú hablas de desarrollo territorial, llega un gobernador y lo que quiere es más dinero. O llega una municipalidad y te va a tocar la puerta y es porque necesita pagar los sueldos o la hora extra. Entonces, ese nivel de conciencia de los distintos niveles subnacionales es importante tener en cuenta, y también de hacerle ver a Hacienda a nivel general, de que los beneficios son mayores que los que obtiene tratando de buscar el 4,5% del PIB con una reforma tributaria. Es que también, lamentablemente, la población, lo he logrado notar cuando he ido a visitar familia a las regiones, que dicen, o sea, bueno, sacan el diagnóstico más o menos limpio de todos los problemas que hay, pero al momento de hablar de cómo se solucionaría, dicen, pucha, ojalá el Estado mandara a construir clínica, ojalá el Estado construya empresa, ojalá el Estado hiciera esto. O sea, lamentablemente tienen internalizado que si el Estado no lo hace, no lo va a hacer nadie. Hay que ser como la Unión Soviética, si el Claro, Estado sí. hace clínica, el Estado hace Es que dicen, no, educación. colegio Sí. Estado, hospital Estado, iglesia Estado, todo Claro. Estado. Entonces no... Hay que darle un buen relato a todo este contenido. Claro, Importante. de todo. Que la gente lo comprenda. Claro, de todo esto se puede sacar algunas lecciones importantes también para el marketing, marketing político. Y yo creo que ahí también hay una tarea importante que hacer. No es solo concientizar estas tres cuellos de botella, sino que también las políticas públicas siempre tienen que estar desarrolladas con una conciencia de la gente que va, entre comillas, a percibir el beneficio. Porque si la gente obviamente sustenta ello, va a ser mucho más fácil también de sacar una política. Ya ahora, hoy, más encima que las políticas top-down no son como la lógica, sino que vamos más como a la horizontalidad, eso obviamente también genera nuevos desafíos. Creo que ahí estamos, Ítalo, ¿no? Sí, ahí está. Perdón, chiquillo. Oye, A ver si me pasé. presentación. Aparte, bueno, Andrés, un regalo también para ti. La colonización del mar también del hijo de de David Friedman, nieto de Milton Friedman, también sobre políticas públicas, así que quizás ahí sacas más ideas también con respecto a esto. Y una charla sumamente importante por lo demás, muchachos, porque ustedes saben, como Partido Libertario estamos trabajando dentro, bueno, desde las partes más bajas, pero uno también tiene que partir con propuestas políticas, políticas públicas. Y a partir de esas políticas públicas se pueden empezar a formar movimientos, y esos movimientos son los que terminan impulsándolas o moviendo o determinando cuál va a ser a discutir en el Congreso. Entonces el trabajo de Andrés es súper importante, obviamente todos invitados a leer su libro, Zonas de Libre Comercio. Creo que trajo 2 copias ya por si les interesa, porque si hay algo que nosotros tenemos una ventaja comparativa a la hora de hacer política es en regiones, justamente por ese cierto esta narrativa que hay, que se repite la idea de que están siendo postergados. Entonces si uno va al sur se dan cuenta que en especial ahora, nadie quiere pagar impuestos, todos vienen aparte, todos están con armas, todos están desencantados de los políticos, y es el mejor lugar, digamos, para empezar a presentar este tipo de propuestas, para darle mayor independencia, mayor autonomía a esas regiones, y quizás es un lugar en donde podríamos interferir, digamos, influenciar más. Así que muchas gracias, Andrés, gracias. Un placer haberte tenido por acá. Otro aplauso más y podemos dar. Y por supuesto, bueno, primero, antes de que pasemos allá atrás, para quienes quieren quedarse a discutir un poquito más, hay café, ¿cierto? Galletas, como ya es costumbre. Vamos a pasar antes a sacar una foto acá con Andrés, ¿cierto? Todos juntos. Y lo último, para terminar y no hablar tanto, lo que habíamos hablado ayer, digamos, que eso es la idea. Las ideas nacen para solucionar problemáticas, y esto es una problemática que tenemos que solucionar si queremos tener éxito en el futuro, en lo que es la discusión pública, y poder hacer la idea de las zonas de libre comercio o la idea de un mundo más libre realidad.